Atención a la última hora porque la familia real se va de vacaciones y de nuevo con polémica, en este caso un despido. Se han visto obligados a asumir la marcha de una de las personas más cercanas a la Casa Real durante más de 30 años. Estamos hablando del director de comunicación de la Casa del Rey. Jordi Gutiérrez dejará su cargo en las próximas semanas. Esto lo ha confirmado Villarejo, Camilo Villarejo, no el comisario Villarejo, el de los audios, que además ha anunciado quién será la persona que cogerá un testigo tan sumamente importante. Nos estamos refiriendo a una presentadora de Telecinco, una reportera que trabaja en los informativos, Rosa Lerchundi. Y bueno, pues lo cierto es que esto ha llamado bastante la atención. La verdad es que sigue la noticia un poquito en desarrollo. Estamos hablando de una persona nacida en Barcelona en 1960, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Comenzó trabajando en el desaparecido El Noticiero Universal, un diario vespertino editado precisamente en Barcelona, y luego estuvo en RNE Cataluña, Radio Nacional de España, Televisión Española y finalmente Cadena Catalana de Radio, Diario Avui, y durante 9 años delegado de TV3, la televisión catalana, en Madrid desde 1984. Su llegada a Zarzuela se produce en 1993. Ahí se incorpora como subdirector al gabinete de comunicación que dirigía también la también periodista Asunción Valdés, y allí permaneció hasta diciembre de 2009, cuando por una remodelación interna de un servicio al frente del que entonces estaba el diplomático González Cebrián, pues ambos salieron de Zarzuela. Desde 2010 estuvo de director de comunicación de la organización patronal madrileña CEIM, y tras la proclamación de Felipe VI regresó como director de comunicación de la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey. Así constó en el decreto de nombramiento. Estamos hablando de una de las personas más cercanas a Felipe y a Leticia, un segregado del antiguo reino de Juan Carlos, o reinado de Juan Carlos I, que recuperaron enseguida. Bien, ¿y quién es Rosa Lerchundi? Bueno, ella trabaja en informativos Telecinco. Se va a incorporar nada más llegar de las vacaciones el próximo 1 de septiembre y será, después de Asunción Valdés, que también goza de cierta fama, ella ocupó el cargo entre el 93 y 2002, la segunda mujer encargada de la política de comunicación de la Casa Real. Pues movimientos inesperados. Ya hay varias cosas que se están diciendo en este sentido, y es que parece ser que Leticia habría metido mano en este organigrama que afecta a Casa Real y Zarzuela. Rosa Lerchundi va a ser la quinta mujer en el círculo más estrecho del rey, que se encuentra integrado por 11 personas, y esta periodista de Telecinco se incorporará a la vez que Marta Carazo, la anterior presentadora del Telediario 2. Ya sabéis que la noticia estos días es un poco que Pepa Bueno, que estuvo en la cadena SER, ha dirigido El País, estuvo trabajando mucho tiempo en Televisión Española, en Gente, y también con su propio programa, pero bueno, pues tanto Marta Carazo como Rosa Lerchundi se incorporarán a Zarzuela. En el caso de Marta Carazo sustituye a María Ocaña, que era abogada del Estado, en este caso como jefa de la Secretaría de la Reina. Recordemos que esto ya lo hablamos en su momento, hay quien se molestó, porque es verdad que la prensa más oficialista nos vendió un poco una relación idílica entre María Ocaña y Leticia, y parece ser que otros medios, cuando salió el motivo de la salida, que se justificó por motivos personales,
bueno, pues se dijo que no, que tan buena relación en este caso pues no tenían. Esa es la realidad. Bueno, ¿qué más podemos decir por aquí? Sí, a ver. Estuvo, sí, a ver, es que esto yo creo que ya lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, con el relevo de Jordi Gutiérrez, ya son 9 los cambios que ha realizado el rey en su círculo más estrecho en el último año y medio, coincidiendo precisamente con el tema de Jaime del Burgo. Ha renovado al jefe de la Casa del Rey, al secretario general, al jefe de centro militar, al jefe de gabinete de planificación, al jefe de administración, al jefe de la Secretaría de la Reina, al interventor y al consejero diplomático. Hay quien ve que aquí está un poco la mano de Leticia. Hombre, para mí el escándalo más fuerte que han tenido que enfrentar en este sentido fue lo de Jaime del Burgo, que ha sido un poco lo que ha reactivado la monarquía, no sé si para bien o para mal, porque tiene tanto seguidores como detractores, pero sí es verdad que puso en el foco pues la vida más personal. A día de hoy todavía Jaime del Burgo no ha mostrado ni una sola prueba. Los mensajes que deja por redes sociales normalmente van en un contexto más político, en este caso, y la verdad pues llama bastante la atención. Yo sigo viendo un poco a los medios oficiales mostrarse proclives a la monarquía, hablar con un tono lambiscón, con un tono muy pelota, en este caso de la monarquía. Tampoco, quiero decir, tampoco soy testigo de un término medio. También nos encontramos con artículos de gente proclive a una república, pues eso, que no deja nada bien y que se va a los aspectos siempre un poco más morbosos de lo que son la casa real. Yo a estas alturas no sabría decir si han mejorado su imagen o no. Ya sabéis que hay encuestas internas, como en todos los países europeos donde hay monarquías, pero yo creo que en el caso de Leticia, no sé si caerá mejor, caerá peor, pero lo que tenemos claro es que no deja indiferente a nadie. En el caso de Felipe, diría yo que pasa un poquito más desapercibido, y que esa leonormanía un poco que nos están vendiendo, pues yo creo que hay parte de la sociedad que tampoco lo acepta. Es decir, sí, aquí hemos dedicado buena parte de lo que han sido, por ejemplo, los 6 meses que ha pasado en el Cano, pero yo tengo la sensación de que tampoco se está viendo a Leonor como la gran esperanza de la monarquía en España, y es un poco la sensación que tengo. Recordemos también que por ahí están las cuitas familiares, en este caso, que también nos dan bastante juego, y con la nueva jefatura de comunicación se han intentado ver gestos, acercamientos y demás que no sé hasta qué punto le habrán hecho gracia a Leticia. Pero bueno, pues ya digo, otra persona que se va y una persona que viene, en este caso también de la tele. No sé qué opináis, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC. También uniros al canal de WhatsApp donde tenéis más vídeos. Gracias por estar ahí.